Queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pima, les doy la bienvenida a este cuarto domingo del tiempo ordinario C, en el que vamos a reflexionar el Evangelio o continuar la reflexión del Evangelio de Lucas capítulo 4, pero hoy los versículos 21 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te presentamos, Señor, los predicadores de este domingo, las personas que escucharán tu mensaje para que ilumine sus mentes, convierta su corazón a los proyectos de Dios, para que aceptemos juntos su proyecto, para que no seamos de quienes lo rechazan, lo desbarrancan, lo quieren destruir. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Doy lectura. En aquel tiempo, después de que después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Fíjense en esta primera parte cómo es la continuación del domingo pasado, en la que Jesús presenta su proyecto de acción, su proyecto, sus ideas, como un político cuando presenta su campaña. Jesús habla de su trabajo, lo que vino a hacer en este mundo. Y vemos la primera reacción de la comunidad, de sus parientes ahí en Nazaret, es: wow, cuánta sabiduría. Pero a veces en el tono burlón. Antes de crucificar a Jesús, recuérdense que primero se burlaron de él. Ah, mira, ¿quién es este? Ah, qué sabiduría, ve nomás, ¿qué no es este el hijo de José? El sarcasmo. Jesús en toda su pasión primero fueron salivazos, habladas, fueron rechazos que duelen también, son que se clavan como martillo y clavo en el alma y que desaniman. El proyecto de quienes no están de acuerdo contigo o a quien les hace sombra es desacreditarte. Vean las campañas, no es el proyecto lo que piensa hacer el otro lo que cuenta, sino la suciedad que han encontrado en tu vida. Por eso una de las cosas que me gusta del Papa Francisco es que él siempre se presentó como pecador. Y si ahorita le encontraran algo, él diría: pues yo se los dije, soy pecador, se lo confieso a mi confesor y si quieres me siento contigo y comemos y te platico. Así les digo yo a mis enemigos a veces, que me sacan mis trapitos al sol. Yo le digo: ¿nomás has encontrado esto? Siéntate conmigo, que es lo que te hace falta, ¿no? Siéntate conmigo a hablar. Y yo te digo, comamos tranquilamente y verás que yo te doy tres, cuatro cosas de las cuales me avergüenzo yo, que me hacen mal. Y querían avergonzarlo diciendo: este es hijo de José. Y a mis espaldas tenemos esta imagen, esta fotografía muy hermosa que encontré en la internet, que hagan de cuenta que nosotros estamos aquí donde yo estoy, viendo hacia el taller de Nazaret, donde está Jesús y José trabajando. La imagen de Jesús pequeño y de José ya grande, de maestro José y Jesús de aprendiz, quien tuvo que aprender a ser humano, a ganarse la vida, a trabajar. Pero el Jesús que regresa en medio de ellos ya no es ese niño. Ellos se quedaron con esa imagen de ese niño. Quienes fueron mis formadores, quienes fueron mis superiores, hoy que ya tengo 50 años, seguido me los encuentro viéndome todavía como ese chiquillo de 13 años que entró al seminario, inseguro en muchas cosas, seguro en otras, pero inmaduro. Y aún así me dicen: no, ¿cómo? No, tú no sirves para eso, no, no. No podemos hacer esto porque no podemos abrir una oficina de... Yo no te estoy pidiendo que abras una oficina. Jesús no viene a decirle al pueblo: yo quiero que me ayuden a evangelizar. No le está pidiendo eso. Les está informando como una persona madura que dice: este es el proyecto de Dios mi Padre, que hoy se cumple delante de ustedes. Quiere decir que ha llegado, que ya está aquí y que está en efecto el camino. Y no depende de tu aprobación o desaprobación. Está aquí, soy yo. Y allí comienza ese problemita entre ellos, en que empiezan a hablar: "Ah, mira qué sabiduría, de dónde le viene esto, quién se cree de ser".
en resumidas cuentas. Vean nuevamente esta imagen de José y de Jesús en el taller. Eso fue hace 30 años. Jesús ya tiene 31 y medio. Ya ha trabajado y comenzado a hacer cosas bonitas en Cafarnaúm. Ha dejado Nazaret porque se necesita alejarse de los parientes, alejarse de su casa para empezar a hacer las cosas de la casa de su padre, de su reino. Y es bien importante que lo recordemos el día de hoy, en este domingo. ¿Qué imagen de Jesús tenemos? ¿El de la Navidad, el que trae regalitos, el que está chiquito, el que no me cuestiona? ¿O es este Jesús que me invita a ser parte de su reino y me dice, tienes que seguirme con tu cruz? Seguimos leyendo. Jesús les dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Les decía pues, estos refranes, médico, cúrate a ti mismo, o sea, aplícatelo a ti mismo. ¿Qué nos andas predicando a nosotros? Nosotros te conocemos. Sé de qué pie cojeas, especialmente nosotros que somos predicadores y misioneros. ¿Y tú quién crees que eres? Sabemos lo que has hecho, sabemos lo que eres un pecador. Y lo primero que hay que hacer nosotros antes de predicar es reconocer que no somos diferentes a los de nuestro pueblo. Tenemos las mismas carencias, la misma educación, los mismos problemas. Y no pretendemos ser nadie diferente de ellos mientras estuvimos con ellos. Hemos salido, recibimos una formación, hemos cambiado, pero al regresar, regresamos pues como heridos. Y Jesús dice, sí, me lo aplico y también me dirán, haz los prodigios que hiciste allá, hazlos aquí. Pero cada lugar tiene su espacio, tiene su lugar de acción. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Es bien importante aprender esto. Nosotros recordarlo. Padre, ¿por qué no vienes a tu pueblo y aquí predicas? ¿No? Porque allí está otro sacerdote que no es de nuestro pueblo y que también te está diciendo cosas que a ti no te conviene oír. Si no escuchas a uno que es de fuera, imagínate, vas a escuchar a alguien que es de nosotros. Si yo hablo en contra de los borracheras, o hablo en contra de la infidelidad, o hablo en contra del pecado, de una cosa o de otra, van a decir, pues, ¿y tu papá qué? ¿Y tu mamá qué? ¿Y tu tío qué? Y no tienes cola que te pisen. Y añadió, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Lo que decía Fernando Ameline en su preparación para este domingo, que me parece importante, es que en el pueblito de Jesús, en Nazaret, no tenían todas las escrituras, pero tenían algunos libros como la del profeta Isaías que Jesús había leído. Y se leía muy seguido, entonces la gente conocía lo que se decía, se lo sabían de memoria y sabían también que Jesús no había leído todo. Ellos estaban acostumbrados a leer 3 versículos y Jesús solamente leyó uno y medio. Se detuvo justo antes de lo que debía de haber dicho. Jesús solamente proclama el año de gracia del Señor y ahí se queda. Mientras que Isaías, el profeta, seguía diciendo que Dios prometía también una venganza. ¿Contra quién? Contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de su pueblo, los que habían oprimido a Israel, los egipcios, los babilonios, todos los que le habían hecho mal. Dios se iba a vengar y Jesús no viene a proclamar venganza. Su trabajo se detiene ahí en proclamar la gracia y por eso ellos no lo quieren aceptar. Quieren todo lo que decía el profeta. Y también tenemos que fijarnos que Jesús no vino a cumplir todos los profetas. Cuando dice que no se cumplirá eh, ni siquiera, o dejará de cumplirse ni siquiera una jota o una coma, aquí tenemos un ejemplo en el que Jesús no leyó esa parte porque no lo hizo propio, hacer la venganza en contra de los paganos. Si no, no hubiéramos tenido nosotros la oportunidad de ser. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el que Dios limpia de toda esa humanidad,
no hace propio de su proyecto, de su nuevo proyecto de reino, del reino de Dios, lo que es lo malo, la envidia, lo que es la venganza particularmente. Ahí se detiene. Y eso es lo que no encaja en la tradición de ellos. Que no habías leído, no leyeron al frente de nosotros y tuyo durante muchos años, durante 30 años esto y por qué tú ahora lo quieres cambiar. Y entonces Jesús les responde con la misma escritura. No leí esta parte, pero acuérdense también ustedes que los profetas Elías y Eliseo fueron enviados a hacer el bien a los paganos, a Sidón y a los sirios. Entonces, Jesús no viene a no cumplir la escritura, sino a meter todo el mensaje de Dios, no nomás las partes que nos convienen, como a veces nosotros usamos en nuestras lecturas, en nuestros grupos bíblicos. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. O sea, no solamente coraje, es ira. Se les revolvió el estómago y quisieron haceros, quisieron, esa ira es la misma ira que tuvo Caín al querer matar a Abel. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte donde, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo, pero él pasando en medio de ellos se alejó de ahí. Aquí tenemos pues algunas imágenes que les voy a ir pasando de esta, ah, de que no aceptan a Jesús, lo reyectan, no lo quieren. Si quieren quedar con esa imagen de Jesús de hace 30 años, el que han visto crecer y hacerse chiquito, humano, muy humano, y no lo aceptan porque él viene a presentar este proyecto y lo quieren despeñar, lo quieren aventar, lo quieren destruir, se llenan de ira. Y este es el lugar donde los turistas van a ver, donde iban a aventar a Jesús. Yo no lo había visto, pero está lleno de piedras. Y todo es producto de la palabra de Dios, de tomar en serio su palabra, su proyecto. No como queremos nosotros que nos prediquen, que nos endulcen el oído, que nos hablen bonito, sino la palabra como es, el proyecto de Dios como Él, incluso cuando no nos conviene. Y Dios se pone en medio ahí para pues agarrarlo por la fuerza y aventarlo, y a quererlo matar, rodearlo. Y así pasa con la gente de hoy que trata de tomar en serio el Evangelio. Habrá quienes lo rodearán, lo circundarán por todos lados hasta llevarlo a este lugar lleno de piedras para asegurarse de que no quede vivo y que sus huesos sean quebrados desde la cabeza hasta los pies. Y es donde nosotros tenemos que aprender a poner las cosas, nuestras preocupaciones, en las manos de Dios cuando has hecho tu trabajo. Pero no es un Dios que te dice que te mueras a lo tonto o que pierdas la buena fama y fortuna a lo tonto. Has hecho lo que tenías que hacer, has dicho lo que tenías que decir, vete. Dios no quiere hacer mártires a todo mundo. Quiere que vayas, digas, pero salves también tu vida. Si te toca porque Dios lo previene, bueno, ya. Pero si no, tienes que ser capaz de escabullirte, de buscar lo que conviene no solamente a ti, sino a ellos, pero que en este momento no se logran dar cuenta. Allí es donde hubiera muerto Jesús, fíjense, no en el Gólgota, entre las piedras, pero no era el plan de Dios. Entonces, hay que poner las cosas que nos preocupan en las manos de Dios. Pedimos el día de hoy y les invito a pedir por todos los que son perseguidos, por los que son despeñados, especialmente por quienes están en puestos de autoridad que no se merecen y que no son dignos de tener, tampoco tienen la capacidad y al sentirse así, claro, hay mucha gente que les hace sombras porque ellos mismos no son luz, para que el Señor les ayude a descubrir que su lugar está en otro lugar. Estás ocupando un lugar que no te corresponde, pero si estás en el lugar que Dios te puso y crees que vas a perder tu trabajo, crees que vas a perder tu señoría, crees que vas a perder tu fama, tu buena fortuna, pónselo en las manos de Dios. En las manos de Dios está la justicia, está la verdad, está también la tranquilidad. Sabemos que Él nos defendería y pondría las palabras justas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros labios. Pedimos por todos ellos que sufren, especialmente los que han hablado ya con justicia, para que quienes pueden escuchar, escuchen la verdad y hagan
un juicio y no cometan otra injusticia sobre injusticia. Ojalá que cuando vayamos a misa pongamos atención a las palabras que el sacerdote dirá, pero sobre todo a las inspiraciones que el Espíritu Santo pone en tu corazón para ponerlas en práctica en tu vida. Te bendigo y acompaño en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado.